Ustedes saben por qué un idiota, cuando se va al cine a ver una película de humor, dicen que se sienta en el último puesto. No saben. Dicen que porque el que ríe último ríe mejor, ¿no? Es imbécil, ¿no? Bueno, este chistecito viene a propósito de esto. El Señor habla de los primeros puestos. Dice que fue invitado por un fariseo allá a una comida, y entonces la gente se peleaba por los primeros puestos, seguro que se codeaban y decían: esto es mi puesto, sal de aquí. Y entonces el Señor les dice: cuando les inviten a una boda, no ocupen los primeros asientos, porque cabe la posibilidad de que haya invitado a otra persona y esté ocupado ese asiento, y entonces te diga: amigo, este lugar no es para ti, pasa tú al fondo. Y entonces, pues claro, con roche tendrás que ir, ¿no? Con vergüenza. Los primeros puestos. El tema de los primeros puestos es un tema que está muy presente en el Evangelio. Recordarán ustedes que Santiago y Juan también piden los primeros puestos, ¿no? Y los demás discípulos se molestan precisamente por eso, porque Santiago y Juan habían pedido los primeros puestos. Hay otro texto donde vemos el tema de los primeros puestos, cuando Jesús estaba caminando por allá, y entonces dice que llegan a casa y el Señor les plantea una pregunta a sus discípulos: ¿de qué venían conversando por el camino? Y dice que los discípulos se quedaron mutis, calladitos, porque dice que habían venido discutiendo quién era el más importante. ¿Quién era el más importante? O sea, las intenciones de los discípulos eran esa también, ¿no? No hay mucha diferencia entre los discípulos y esta gente que está buscando los primeros puestos. Y el Señor entonces por eso les advierte: tengan cuidado, ¿no? Tengan cuidado. Jesús nunca también suprimió los primeros puestos, ni está en contra de los primeros puestos, tampoco, ¿no? Hay que entender bien. Lo que sí nos advierte, porque como dicen, cuando el mono más rápido sube, más rápido se le ve el trasero, ¿no? Sí, así dicen, y es cierto, porque la persona que está en un lugar alto, mientras más alto estés, si te caes, ¡pataclum!, más doloroso es el impacto, ¿no? Más fuerte es el impacto. Por eso entonces la persona que está en un puesto importante, de repente, tienen que tener mucho cuidado y que no se llenen de soberbia, ¿no? Jesús nunca suprimió los primeros puestos, porque el Señor dice en otros textos: el que quiera ser el primero, que sea el último. O sea, si tú te das cuenta, dice el que quiera, está el condicional, no suprime el Señor. El que quiera ser el primero, que sea el último, el servidor de todos. Es como si dijera: el que quiera ser el primero, que sea el primero en el amor, el primero en el servicio. Está bien que existan alcaldes, está bien que existan regidores, está bien que existan presidentes en los países, que las instituciones tengan un director, un presidente. Todo eso es bueno, ¿no? Pero quienes ocupan esos cargos deben ocuparlo para servir y no para servirse, porque a veces nuestros políticos por ahí se van haciendo, ¿no?, campaña, pero quieren tu voto y después se sirven y no sirven al pueblo. Entonces, el Señor nunca suprimió los primeros puestos, sino que le da su verdadero sentido. Y eso sí es importante que lo tengamos presente,
porque una vez un jovencito que tenía buenos calificativos en la escuela, y entonces escuchó esa palabra de Dios que dice de Jesús, el que quiere ser el primero, que sea el último, y entonces dejó de estudiar para ser el último, dice, ¿no? Baboso, ¿no? ¿Serio? El Señor no pide eso, no nos invita a la mediocridad. El Señor le da el verdadero sentido. Entonces, por eso el Señor dice, cuidado con ocupar los primeros puestos, ¿no? Siéntate al final porque de repente ahí viene el invitado y te dice, tú, entonces vas a quedar contento, ¿no? Pero tampoco la idea de sentarse al final no quiere decir signo de humildad. En las conferencias que doy, en las charlas que doy, es interesante ver un fenómeno de que generalmente las sillas delanteras están vacías y las últimas están llenas. No estoy hablando de aquí de la misa, por si acaso, ¿no? Por si acaso, sin alusiones personales, ¿ya? Pero sí, en las charlas, en las conferencias que suelo dar, y la gente que se sienta al final, no es que se siente por humildad, sino se sienta, ¿saben por qué? Por miedo, por vergüenza, por roche. Miedo a que si se sienta adelante, entonces el conferencista lo va a ver y de repente le va a preguntar y no va a saber qué responder y le da roche, pues, ¿no? Entonces, tiene miedo y no es tan humilde, entonces también el que se sienta atrás. No es tan humilde, puede ser, como le digo, por sentimientos enfermizos de inferioridad, ¿no? Hasta por idiotez también, ¿no? Sí, dice que había un idiota que estaba ahí abriendo la boca y le dice, oye, cierra la boca que te va a entrar una mosca. No, estoy esperando que salga. Así es a veces, ¿no? Entonces, con este tema de ocupar los primeros puestos o los últimos puestos, el mensaje que nos quiere transmitir es el Señor es el tema de la humildad, que aprendamos a ser humildes. Y la humildad es esa franja, esa raya que está ahí, la raya intermedia entre los sentimientos enfermizos de superioridad, porque hay gente que tiene sentimientos de superioridad, se cree la divina pomada, nos miran sobre el hombro, ¿no? Sí. Hay gente que se cree la última Coca-Cola del desierto, ¿no? La última chupadita del mango. La divina pomada, ¿no? Sí, hay gente que se cree lo máximo, pues, ¿no? Una arrogancia tremenda. Entonces el Señor nos proviene de eso, ¿no? De no ser arrogantes, prepotentes, orgullosos, vanidosos. Pero el otro extremo es los sentimientos de inferioridad. Decir, yo no sirvo para nada, soy una basura. Ay, maldita la hora en que nací. Sí, hay gente que hace eso y piensan que eso es ser humilde, no andar con la cabeza gacha, no con la cara de estúpido. Eso no es humilde. Eso es ser estúpido y tonto y baboso. Entonces, ¿qué es la humildad? El Señor nos invita a la humildad y le decía que la humildad es esa línea intermedia entre la superioridad y la inferioridad, los sentimientos esos. Existen tres palabras que son hermanas, o si quieres primas hermanas, lo que quieras, ¿no? Que tienen la misma raíz. Humanidad y humildad. Si te das cuenta, tiene la misma raíz, ¿no? ¿Saben qué es el humus? ¿Qué es el humus? El humus es un abono. ¿De qué resulta el humus? De la lombriz. De la lombriz, ¿qué más? El humus es una tierra que resulta
de la descomposición de los materiales orgánicos. Las hojas se caen, se pudren y de ahí sale el humus. Se muere un animal, ¿sí? Y entonces se pudre y de ahí sale el humus. Entonces, el humus es tierra, pero no es una tierra cualesquiera. Es una tierra fecunda. Entonces, la humildad tiene que ver con la experiencia de palpar nuestra tierra. Pero cabe la posibilidad de quedar, es que yo soy tierra nomás. No, pero somos tierra fecunda. Y esta idea nos lleva al Génesis, donde en ese cuento vemos que Dios crea al hombre de barro, de ese muñequito de barro, es un cuento, y le da su aliento, y ese hombre se incorpora. Y entonces cabe la posibilidad entonces de decir, es que yo soy tierra, tierra y tierra. Sí somos tierra, pero tierra animada. Lo que decía César Vallejo, barro pensativo. Tierra animada, que tenemos el aliento de Dios. Hay gente que tiene el aliento del diablo, ¿ah? Sí, porque uno se acerca de repente a un tubo, maldito, ¿no? Bueno, pero tenemos el aliento de Dios. Y ser humilde, la humildad es palpar nuestra tierra, pero esa tierra fecunda, ese barro animado que tiene el aliento de Dios. Y hay otra imagen en el Evangelio, en la palabra de Dios, San Pablo cuando nos dice, llevamos un tesoro en vasijas de barro. Cabe la posibilidad de decir, es que yo soy un tesorito, ¿no? Y nos creemos un tesoro de lo máximo, ¿no? Sí, somos un tesoro. Pero también la otra parte es que somos vasijas de barro. Y la humildad consiste entonces en abrazar nuestro tesoro y nuestras vasijas de barro, abrazar nuestra tierra y nuestra fecundidad. Eso es la humildad. Abrazar nuestra pequeñez y nuestra grandeza. Dice el Concilio Vaticano II, el hombre, por su condición corporal, es semejante al universo entero, pero por su interioridad es superior al universo entero. Y la humildad consiste entonces en abrazar nuestra pequeñez y nuestra grandeza. En otras palabras, ser humilde es descubrirse humano. Ser humano, les decía que son tres palabras hermanas: humus, humanidad y humildad. Entonces, ser humilde es descubrir nuestra humanidad, palpar nuestra humanidad y darnos cuenta de que no somos dioses, pero tampoco somos diablos, ¿no? Somos seres humanos con virtudes y defectos. Virtudes que compartir y defectos que remediar. Eso es ser humilde entonces. Entonces ser humilde no es andar, ¿no?, creerse la divina pomada, pero tampoco creerse basura y diablos. La humildad es palpar nuestra humanidad. Palpar nuestra humanidad.